Imagina caminar en un bosque donde no escuchas nada, o ir en una expedición a las montañas y encontrarte con árboles gigantes y tan antiguos que han permanecido de pie durante miles de años. Hoy descubriremos algunas curiosidades que harán que veas los bosques con otros ojos. Quédate con nosotros hasta el final de este video. Número 1. ¿Acaso existe algo más antiguo que el propio Coliseo romano o la llegada de Jesús a la Tierra? La respuesta es sí. En el año 1972, el guardabosques del Parque Nacional Alerce Costero, Aníbal Enríquez, descubrió el árbol más antiguo del mundo en la región de Los Ríos, a unos 52 kilómetros de la ciudad de La Unión, Chile. El parque cuenta con una superficie aproximada de 139 kilómetros cuadrados. Aníbal Enríquez guardó el secreto de este impresionante descubrimiento por 16 años hasta su partida. Según familiares muy cercanos a él, decían que no quería que la gente ni los turistas supieran dónde estaba porque sabía que era muy valioso. El árbol hasta ahora más antiguo del mundo es conocido como el Gran Abuelo. Este gigante milenario posee unos 4 metros de ancho y unos 28 metros de altura. Esta altura es comparable a la de la Puerta de Brandeburgo en Berlín. Se cree que este coloso natural tiene aproximadamente unos 5.484 años. Este redescubrimiento quitó de la posición número 1 al que se creía era el árbol más viejo conocido, el Matusalén, un pino que se encuentra en los Estados Unidos, al este de California. Este árbol tan solo se cree que tiene unos 4.853 años. Aún así, es más joven que el propio Gran Abuelo. La edad de este alerce milenario se determinó gracias a una combinación de modelos informáticos y métodos tradicionales para calcular la edad de los árboles. Se perforó con mucho cuidado el tronco de 4 metros de grosor con un taladro especial. Aunque no fue posible perforar hasta el centro de este gigante, se utilizó solo una parte de los anillos típicos de los árboles. Los anillos que quedaban pendientes por contabilizar fueron estimados con un modelo estadístico, y así fue como se calculó su edad. Quizás te preguntarás, ¿cómo fue que vivió tantos años? Bueno, debemos recordar que a veces la propia naturaleza brinda protección aleatoria, y así fue en el caso del Gran Abuelo, el cual se encuentra en un barranco fresco y húmedo, evitando así que durante miles de años no ardiera en algún incendio forestal o fuera víctima de la tala que acabó con muchos otros de su tipo. Una gran parte de su tronco murió. El árbol se llenó de musgos, líquenes e incluso muchos otros árboles echaron raíces en sus grietas. Debemos ser conscientes de que solamente un 28% de este se encuentra vivo. Si vives cerca de ahí o eres un turista, contribuye a su conservación respetando un legado milenario que nos dio la naturaleza. Número 2. Y ahora vayamos a un oscuro bosque japonés. Seguramente ya lo conoces, pero si no es así, te lo presento. El bosque Aokigahara. Se sabe que desde el siglo XIX, en este lugar, muchas personas llegaban a dar fin a sus frustraciones o miedos, acabando con ellos mismos. Este siniestro lugar está rodeado de un mar de árboles. La probabilidad de perderse aquí es altísima. Es común que en este sitio la señal en los dispositivos celulares no funcione correctamente. Si se decide usar una brújula para orientarse, podría ser una mala idea, ya que suelen fallar con bastante frecuencia. El bosque Aokigahara tiene una extensión de 35 kilómetros cuadrados y se ubica al noreste del monte Fuji. Su historia es tan antigua que se han encontrado poemas de 1000 años de antigüedad que asocian este lugar con demonios de la mitología japonesa. Actualmente, se realizan aproximadamente unas 300 exploraciones por año en el bosque para localizar los cuerpos de las personas que no han sido encontradas por los visitantes o guardias forestales. Se suele ver a las fuerzas policiales de Japón en los alrededores en busca de personas que buscan tomar el mal camino. A los turistas que visitan este lugar se les permite el paso a zonas vigiladas y, en cierto punto, seguras. Hay numerosas señales que advierten de los riesgos. Número 3. Hablemos de el bosque Tatsugo, que se encuentra en la paradisíaca isla Amami, una joya tropical ubicada en el sur de Japón, específicamente en la prefectura de Kagoshima. La isla,
rodeada por aguas cristalinas y salpicada de exuberantes bosques, alberga este bosque encantado que se destaca por su fenómeno bioluminiscente. El bosque cobra vida por la noche, gracias a la presencia de diminutas criaturas marinas conocidas como ostrácodos. Estos microorganismos, del tamaño de un grano de arroz, han encontrado en el bosque Tatsugo un hogar ideal. Su capacidad para emitir destellos de luz crea un espectáculo luminoso único en el mundo, convirtiendo el bosque en un escenario de ensueño. Los ostrácodos no son solo visitantes temporales de este rincón mágico. Han habitado estos bosques por milenios. Su presencia a lo largo del tiempo ha creado un delicado equilibrio en el ecosistema, y su habilidad para generar luz ha contribuido a la formación de una de las maravillas naturales más sorprendentes de la isla Amami. La temperatura promedio anual oscila entre los 20 y 25 grados Celsius. Esto crea las condiciones ideales para que estos microorganismos desplieguen su danza luminosa. También existen hongos bioluminiscentes y, por increíble que parezca, se pueden hallar más de 10 variedades de estos organismos naturales. Su nombre científico es Mycena lux coeli, esto debido a la luz natural que emiten. Hoy en día se realizan visitas guiadas en este luminoso lugar. Si tienes la oportunidad de visitarlo, hazlo respetando este increíble ecosistema. Te agradezco que hayas llegado hasta el final y no olvides suscribirte y dejar tu like. Hasta la próxima.